Hoy, por cierto, hemos escuchado por primera vez a Isabel Díaz Ayuso, digo por primera vez, desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le obligó a iniciar los trámites para crear el registro de médicos objetores del aborto, que ella sigue, hasta ahora, por lo menos ha intentado boicotear, a pesar de que la ley le obliga a crearlo. Ella había dicho que no lo iba a crear. Se quedó sola dentro de las comunidades autónomas, todas lo habían creado, y las que no lo habían creado hasta ahora, también las del Partido Popular, dijeron, bueno, pues ya está, pues sí. O sea, hay que empezar a crearlo, se acaba el plazo, hay que empezar a crearlo. La Comunidad de Madrid había dicho que ya no lo iba a crear, al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dicho, oiga, usted empiece a crear este registro de médicos objetores del aborto al que le obliga la ley, que no es un registro para penalizar a esos médicos objetores, no es una lista negra de médicos objetores que se va a hacer pública, es un registro confidencial que va a servir a los responsables del sistema sanitario público de todas las comunidades autónomas para planificar turnos. Básicamente es tan sencillo como eso, planificar turnos, para que siempre haya un médico, una médico que esté dispuesta en cada momento del día a practicar una interrupción voluntaria del embarazo a la mujer que llegue con esa necesidad al hospital, porque eso no está pasando a día de hoy. Bien, hoy, como digo, hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso por primera vez desde que la justicia le dijo, cree usted, inicie usted los trámites para crear este registro, y en lugar de aclarar ella si va a cumplir la ley y va a empezar a hacerlo, o si se va a declarar en rebeldía y se va a negar a cumplir lo que le ordenó la justicia, en lugar de aclarar eso, hoy Ayuso le ha preguntado a la izquierda sobre el aborto si no les da pena lo envejecida que está España. ¿No les da ni siquiera pena ver a España tan sumamente envejecida? Que nunca hagan una sola propuesta en positivo. ¿No les da pena que, pudiendo evitar que se le niegue la vida a tantos, se hagan propuestas en positivo? ¿No les dan miedo o pena esas herencias? ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos? ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas y se pueden evitar la mayoría de los casos? Esta vinculación a mí me llama muchísimo la atención. O sea, si vincula el que la mujer sea lista con evitar los abortos, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que abortar es de gente tonta, de gente necia, gente ignorante? ¿Qué quiere decir Ayuso con esa vinculación que hace? El líder de los socialistas de Madrid, Óscar López, le ha contestado así. Que las madrileñas tienen derecho a abortar. Por cierto, tienen derecho a abortar en la pública. Que en Madrid más del 90% de los abortos son en la privada. Y eso es porque la Comunidad de Madrid no está garantizando el derecho de las madrileñas a abortar en igualdad de condiciones con el resto de mujeres de toda España. Y yo le digo a la señora Ayuso que cumpla la ley. Pero Ayuso está dispuesta, y lo hemos visto hoy claramente, a seguir con este asunto haciendo guerrita cultural. Y la mayor prueba de que esta posición antiabortista de Ayuso es estratégica para esa guerrita cultural y no es genuina, no es suya propia, orgánica. Es que ella hace 4 años dijo lo contrario. Le preguntaron en Onda Cero por el aborto. De 16 años lo habla con los suyos. Lo habla abierta con los suyos, entiendo que son sus padres, ¿no? Lo habla, pero después de hablarlo tienen posiciones distintas. Y ella entiende que lo razonable para ella es abortar y los padres están en contra. ¿Ahí usted qué hace? Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Cuando abortas también tienes que tener en cuenta que son muchas más cosas las que entran en juego, ¿no? Hay una vida, hay un profesional sanitario que está en medio, hay un sistema sanitario, o sea, hay muchas más cosas y son evitables en la mayoría de los casos. Por eso yo llamo más al sentido común para no tener que llegar a ello, pero ¿cómo decirle a una mujer que viva como no quiere? ¿Cómo voy a decirle yo eso? Defiendo un aborto legal, seguro, pero poco frecuente. Luego hay que ir a buscar las medidas para intentar que no tengamos ni siquiera que llegar a abortar, ¿no? ¿Usted cree que hay que cambiar la ley del aborto o hay que dejarla como está, la ley de plazos? Bueno, yo creo que el tema del aborto ha tenido posiciones distintas. Claro, sobre este sí, asunto. es que es un tema, es un tema muy delicado y creo que cada vez que vienen las elecciones estamos con lo mismo. Esto es muy difícil. Creo que cada mujer y pareja, porque también es una decisión de pareja, que se ve en la situación de abortar o no, necesita su tiempo y necesita su respeto para ver qué decisión toma. Eso es una cosa. Y creo que también tenemos que abordar el tema de las cifras. Y si son como dicen, que hay más de 100.000 abortos todos los años en España, creo que no está de más ver por qué se producen, en qué situaciones, porque probablemente muchas mujeres lo hagan porque se encuentran solas, porque no tienen recursos, porque son empujadas a ello, porque ven que es el primer recurso sin conocer que puede haber otras opciones, y a mí no me parece mal buscar soluciones a favor de la vida
y creo que no hay nada más progresista que precisamente la vida. Pero también creo en el respeto a las personas que deciden no continuar con un embarazo, y por eso creo que hay que optar por una decisión de mesura, con medida y en el medio. Y creo que ahora mismo, corriendo con las elecciones encima, que nos pongamos todo el día con estos temas, pues creo que le hacen un flaco favor a la verdad. Le pregunté si usted cree que hay que cambiar la ley de plazos o no. No ahora, en la legislatura siguiente. No lo sé, no sé qué es lo mejor. Creo que la ley socialista que teníamos en los 80 fue una ley que se llevó adelante por consenso. Por supuesto, sí. Y el haberlo modificado y de manera unilateral, como hizo Zapatero, ofendió a mucha gente. Y bueno, no está de más. Ellos muchas personas piden volver y pensar sobre el asunto. Pues bueno, habrá que debatirlo en algún momento, pero... Perdóname, Isabel, pero unilateral no fue el Congreso de los Diputados con la mayoría correspondiente. Sin consenso, no hubo un gran consenso. Creo que es un tema que afecta a todo el mundo, no es una cuestión de izquierdas o derechas. Tampoco el Partido Popular, que había prometido en el año 2011 volver a la ley de supuestos. Precisamente porque notó el gobierno del Partido Popular en ese momento que no había un consenso, no hizo nada. Luego da igual, es un avispero, hagas lo que hagas, está siempre complicándose. Luego yo lo que pido y lo que tengo claro es que yo voy a defender, cosa que no es mi competencia, pero sí que voy a defender tratar esto con respeto y con mesura. Y ahora dice que es que si no nos da pena lo envejecida que está España, como argumento ganador en el debate sobre el aborto. ¿Cómo lo ves, Lago? Pues que la mejor política de natalidad para que no esté tan envejecida la Comunidad de Madrid es que se aplique la ley de vivienda y que la gente joven se pueda alquilar un piso y formar familias si así lo desea, ¿no? Cosa que hoy es inviable gracias a sus políticas, ¿no? Más allá de esa guerra cultural, esos cambios de opinión y esa búsqueda permanente de confrontar con la izquierda que hasta ahora, y espero que no siga siendo así, le sale rentable. Pero aquí hay más derivadas, ¿no? Incluso de las que has comentado, que has hecho una exposición muy clara del asunto. Es que lo primero que ha hecho Ayuso cuando ha sabido que esta sentencia iba a tener lugar es renovar al comité científico que decide, al comité clínico que decide en la Comunidad de Madrid sobre los abortos terapéuticos más allá de las 22 semanas, es cambiar a esos médicos, renombrarlo y nombrar sobre todo a 3 varones, por supuesto, sin que sepamos si estarían o no estarían en esa lista de objetores, es decir, sin saber si va a recaer en gente que está en contra del aborto decidir que no se practiquen abortos en determinados casos, ¿no? Por otro lado, que tengamos una lista de objetores de conciencia permite que incluso no solo en abortos de mujeres tontas, como dice ella, sino en abortos clínicos haya médicos que los puedan practicar. Hay un caso conocido de una geriatra del Hospital Clínico de San Carlos que tuvo que irse en plena operación a una clínica privada porque no se le practicaba allí el aborto, porque no había médicos que estuvieran dispuestos a hacerlos, o anestesistas o enfermeros o enfermeras, porque no hay esa lista. Y luego tenemos un problema gordo. El 99% de los abortos se realizan en Madrid en clínicas concertadas privadas, ¿no? Sabemos si en esas clínicas concertadas privadas hay médicos de la Seguridad Social que no practican los abortos en la Seguridad Social, pero sí los practican por la tarde ahí, porque igual aquí hay parte del asunto a investigar. Marisol. Yo creo que la conciencia de cada uno no está a defender las ideas que uno quiera, pero cuando uno es presidenta de una comunidad, ¿no? O de cualquier, desde luego de una organización, de una comunidad, de España, o sea, lo primero, lo más importante es no anteponer tu filosofía humana al ejercicio de tu cargo. Yo creo que esto es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso, y creo que además hay un pozo muy importante en el PP de Madrid con este asunto, con el asunto del aborto, porque a Almeida le hemos escuchado también declaraciones muy parecidas. Ellos, yo creo que piensan que realmente las mujeres abortan por razones económicas, básicamente, que no pueden llevar adelante su vida, que no tienen ayuda suficiente y que por eso deciden abortar. Y entonces, bueno, pobrecitas las mujeres, que lo que tenemos que hacer es, pues, para combatir la despoblación, para que no se vean obligadas a abortar, pues hay que poner ayudas económicas y hay que mejorar toda esta serie de subvenciones, cuando al final, pues, las mujeres abortamos porque queremos y porque tenemos la decisión absoluta sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y entonces nadie, y
menos la presidenta de la Comunidad de Madrid va a venir a decirnos qué tenemos que hacer con ello. Yo creo que esto al final, pues solo entiendo que se produzca, aparte de este pozo que yo creo que sí que existe, por la competición tan dura que existe con Vox. Si no, pensaba que este asunto el PP lo tenía poco más resuelto. Munarriz. Yo creo que Ayuso está atrapada ahí por un conflicto. Ella tiene más de un 47% del voto. O sea, en su electorado debe de haber una representación, yo creo que muy, muy importante, de personas que no están alineadas con posiciones duras en materia del aborto y que la votan por otras razones. Pero al mismo tiempo Ayuso quiere complacer a un sector de la sociedad madrileña que creo que es más pequeño en número que en influencia. El otro día la veíamos en la presentación del libro de Mayor Oreja, un destacadísimo activista contra el aborto. Ella no quiere dejar desatendido retóricamente y con gestos a ese sector. Y por tanto administra eso, gestos, porque otra cosa no puede hacer. Primero, porque no tiene competencias, y segundo, porque yo creo que rompería mucho más de lo que seduciría si empezara de verdad a adoptar medidas como, por ejemplo, la del famoso latido fetal y otras memeces del estilo. Entonces, como no puede hacer políticas reales contra el aborto ni sería conveniente, pues se dedica a hacer gestos. Dice esto del envejecimiento, hace unos años dijo el aborto no es una fiesta, otra vez hizo alusión a su historia personal, vinculando lo que habían sido abortos espontáneos para aquilatar sus pareceres en materia de aborto como interrupción voluntaria del embarazo, cuando son cosas que no tenían nada que ver, dicho con todo el respeto a la vida personal de la presidenta. Ella fue la que lo trajo a colación y busca pulsos con el gobierno en esta materia. Yo creo que son en su mayoría distracciones para aparentar una cierta tensión con el gobierno en materia del aborto, que de fondo no lo son tanto, porque realmente no creo que el Partido Popular pudiera embarcarse en una cruzada desde la administración contra el aborto sin pagar un alto precio electoral en una sociedad que yo creo que ahí es mayoritaria una sensibilidad de que la decisión sobre si abortar o no corresponde a la mujer, compartida con su pareja, y ahí poco tiene que decirse, digamos, desde posiciones restrictivas, ¿no?